Saludos, licenciado. Es un gusto para el grupo número 5 poder presentarle el tema de la guerra del Peloponeso. Para eso vamos a empezar con una breve introducción y vamos a hablar ahorita. Bueno, para hablar un poco sobre la guerra del Peloponeso, este fue un enfrentamiento entre distintas polis. Entonces vamos a recordar qué son las polis. Las polis es la organización de Grecia en diferentes agrupaciones de diferentes ciudades, estado, y estas eran conocidas como polis, ¿verdad? Las polis eran autónomas, no solamente por su forma de comercio, por su forma de emprender, sino también por la diversidad de gobiernos que ellos tenían. Algunos eran aristócratas y algunos otros eran democráticos, ¿verdad? Entonces, en esta guerra que nosotros vamos a ver, los protagonistas van a ser dos polis, aunque el enfrentamiento o el problema no era directamente de ellas, sino era más que todo sobre las ligas a las que pertenecían. Y pues como vemos acá, los protagonistas es Esparta y Atenas. Entonces, si vemos por acá, Esparta está aquí, está por acá y Atenas está acá. Entonces, si vemos, son dos polis que están no tan cerca, pero sí tenían mucha rivalidad. Y como les decía, ¿verdad? El problema no era exactamente de ellas, sino que ellas pertenecían a diferentes grupos, ¿verdad? Grupos de las polis. Entonces, por ejemplo, Esparta pertenecía a la Liga del Peloponeso y Atenas pertenecía a la Liga de Ática. Estas eran dos ligas muy diferentes, ¿verdad? Entonces, los aliados de cada liga eran los que tenían el problema. Esparta y Atenas intervinieron en lo que era la lucha apoyando a distintas polis, ¿verdad? Pertenecientes a su misma liga. Entonces, vamos a seguir viendo. Algunos personajes que podemos ver nosotros caracterizados en esta guerra son Arquídamo, Brasidias, Plistoanacte. Estos son de parte de Esparta, ¿verdad? En Atenas conocemos otros o podemos ver a otros que serían Pericles, Nicias, Cleón y Alcibaides. Entonces, estos eran algunos personajes que participaron en esta guerra. Nosotros sabemos que esta guerra pues duró mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso es de que hay... Bueno, acá pues vamos a ver un poco de cómo estuvo originada la guerra, ¿verdad? Entonces, acá Corceira era una de las polis, ¿verdad? De Grecia. Entonces, esta polis tenía muchos conflictos internos. Viene Corinto que podemos encontrarlo acá. Corinto viene y ataca a Corcera. Viene Atenas, ¿verdad? Viene Atenas y defiende a Corcera, violando el pacto de no agresión, porque anteriormente ya habían tenido una guerra y habían firmado un pacto de la paz durante 30 años. Estos 30 años pues se volvieron solamente 10, ¿verdad? Porque no se llegaron a cumplir los 30 años cuando ya Atenas, ¿verdad? Viola este pacto. Entonces, luego, antes de desatarse toda esta guerra, ¿verdad? O sea, la última causa, la última y tal vez una de las principales fue cuando Atenas intervino en el conflicto. Pero aparte de eso, el casus belli, ¿verdad? O sea, como decir la gota que derramó el vaso, fue cuando los tébanos, aliados de Corinto, y la liga del Peloponeso, ¿verdad? Invadieron Platea, que esto fue una de las causas que ayudó, ¿verdad?, a iniciar la guerra. Hola, voy a hablarles sobre la guerra del Peloponeso. Esta guerra se divide
la podemos dividir en tres fases. La primera de ellas sería la Guerra de los 10 años o Guerra Arquidámica. Okay. Esta guerra es una disputa entre Esparta y Atenas. Esta guerra la denominaron Guerra Arquidámica porque fue liderada por el rey espartano Arquidamo. Este también lideró el proyecto Lacedemonio sobre invadir Ática. Okay. Esta guerra tuvo lugar para que nos podamos poner en contexto de tiempo y espacio en lo que es la Grecia actual de Esparta y Atenas, como vemos acá, en los años de 431 entre 422 antes de Cristo. Esta fue una lucha que se llevó a cabo sin un ganador. De acuerdo. Luego de esto, en el año 421 antes de Cristo, se firma la paz. Pero esta no fue una paz tan duradera. Fue solo el final de esta guerra de que duró 10 años y dio paso a dos etapas más. De acuerdo. Esta guerra comenzó por pleitos territoriales ajenos a ellos, o sea, ajenos a Esparta, ajenos a Atenas. Esto lo podemos ver en, en el apoyo que dio Atenas a Corinto para que Esparta no invadiera. Y de ahí fue como un boom para, para esto. Ese fue el comienzo de la guerra. Como les decía anteriormente, se firmó la paz en la paz de Nicias en el año 421 antes de Cristo. De acuerdo. Esta se firmó entre Nicias y el rey espartano Plistoanacte. De acuerdo. Esto se dio después de la Guerra de los 10 años. Fue como un hasta acá. Pero, más sin embargo, esta paz no duró mucho. De acuerdo. Ahora vamos a ver la internacionalidad que tuvo la guerra, esta guerra entre Esparta y Atenas y cómo fue que afectó no solo a estos pueblos, a estas polis, que recordemos bien que el pueblo griego vivía vivía en un estado de gobierno llamada polis, que anteriormente ya habíamos estudiado sobre eso. Ok. La firma de la paz y su falla. Esparta y Atenas buscaron aliados, cada uno por su parte. Atenas con Argos, Mantinea y Elio, y Esparta con Beocia y vecina rival de Atenas. Una vecina muy tradicional, perdón, un rival muy tradicional de Atenas. Esto desencadenó otra guerra interna que se llevó a cabo en Sicilia. En esta, Atenas sufrió el fracaso y debido a ese fracaso se creó una inseguridad dentro de sus pueblos, dentro de su espacio, haciéndola vulnerable no solo socialmente, sino también militarmente. Al momento en el que Esparta gana la guerra, automáticamente la democracia en Atenas y sus polis se rompe. ¿Y esto por qué? Podemos ver que en Atenas tenemos una democracia en lugar de lo que vemos en Esparta. En Esparta vemos una monarquía.
en el cual hay rey, a diferencia de la democracia que vemos en Atenas. ¿De acuerdo? Esta democracia se rompe causando una debilidad y una ruptura igualmente de la democracia, no solo en Atenas, sino que también en sus polis y en gran parte de los territorios que Atenas domina. Ya que sabemos hoy en día de que Atenas era una gran potencia en ese entonces. Gracias a esto, gracias al dominio de Esparta sobre Atenas, se desencadena una tragedia dentro de los ejércitos griegos. Esto ya no solo afecta a dos comunidades, que es Esparta y Atenas, sino que afecta a toda Grecia. Y gracias a estas guerras internas, la fuerza militar fue decadente. Se vio decadente y por eso hay registro de sus pérdidas contra los persas, años después de que esto sucediera, ya que existía esa confianza de los griegos espartanos de no querer dejar enemigos sueltos, como lo eran los persas. Esto traería consigo una serie de consecuencias que veremos a continuación. Consecuencias del conflicto. Consecuencias políticas e ideológicas. Se sabe muy bien que cada estado genera sus propias maneras de gobernar, creando sus propias políticas e ideologías. Esto los lleva a querer ser mejor uno más que el otro, buscando alianzas con otros territorios o países, desencadenando enfrentamientos entre ellos. Eso podrían ser internos o externos, y tal es el caso de los atenienses y los espartanos. El sistema político de Atenas era democrático, en la que todos los ciudadanos participaban en la vida política, mientras que Esparta, gobernada por dos reyes y aún influenciada de ciertos ciudadanos. Consecuencias militares. Se da la participación continua y directa en los conflictos armados. Los espartanos fueron a atacar a Persia y perdieron, pero con el deseo de obtener un provecho personal y mejorar sus habilidades para ser competitivos en el combate, continuamente buscaban aliados. Estas guerras fueron las más famosas de la antigua Grecia, lo que llevó a la creación de míticas historias como lo es la rivalidad entre Esparta y Atenas. Consecuencias culturales. Estas guerras peloponescas son motivo de miradas críticas, filosóficas, ya que en el contexto de estas, en su época se encontraba con Sócrates, Platón, Aristóteles, entre otros. Pero gracias a ello se da desarrollo a grandes culturas que luego se expanden. Todo esto genera cambios muy importantes en el mundo griego, lo que permite que surjan personajes intelectuales amantes del arte, arquitectura y cultura. Estos surgieron en Atenas. En Esparta se dedicaban al reclutamiento para la milicia desde pequeños, para la guerra y las conquistas.